Bienvenidos, que el Señor les bendiga a todos y Él nos hable hoy en su palabra. Hoy nos toca hablar de la mansedumbre. Continuamos con el fruto del Espíritu luego de haber hecho una pequeña pausa por el Día del Padre la semana pasada, pero hoy continuamos. Así que vamos a orar para que el Señor nos hable, Él nos enseñe, Él sea nuestra guía. Padre, nos acercamos a ti, Señor, en oración, confiados de que tu Espíritu es quien hablará en nuestros corazones, que tú eres quien cambia los corazones, que es tu Espíritu el que da el fruto y no nosotros, Señor. Por lo cual rogamos tu ayuda, tu voz, abre nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes, para comprender lo que nos quieres hablar, para escuchar tu voz claramente, Señor. Oramos que así sea, que los hermanos que no se han conectado puedan hacerlo pronto. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias, hermanos, en Números, el libro de Números, el capítulo 12. Eso está en el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números, el capítulo 12. Vamos a hablar hoy de la mansedumbre en la vida de Moisés. Todos conocemos quién es Moisés, así que vamos a hablar de él y de la mansedumbre. Seguramente no muchos conocían, o tal vez sí, el versículo o el pasaje que vamos a leer, y la mansedumbre en él. Dice así, 12:1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita. Significa mujer de otra cultura, un país de los descendientes de Cus, al norte de Egipto. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel a toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón y a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Moisés había sido llamado por Dios, él había sido elegido por Dios y Dios había hablado a través de él. Se le había aparecido antes que Moisés se convirtiese en el libertador de Egipto, le habló mediante una zarza de fuego, Moisés fue y Dios lo llamó, le dijo lo que tenía que hacer y etc. Es decir, Dios sí habló por Moisés. Y al único y al primero que le habló tan directamente fue a Moisés y no a sus hermanos. Luego Dios le dice a Moisés, claro, todos conocemos la historia, trae a Aarón, y Aarón era quien hablaba por Moisés, pero igual Moisés era quien le decía a Aarón lo que tenía que decir. Es decir, sí, Dios había hablado por Moisés. Los hermanos de Moisés habían hablado mal contra él aquí.
Y quiero que notemos todos, en el versículo 1 le dicen, hablan entre ellos, como que murmuran, y entonces dicen, él tomó una mujer de otra cultura. Pero luego cuando hablan contra Moisés, no dicen nada de eso. Lo que dicen es, ¿no habló Dios por medio también de nosotros? Es decir, retaron la autoridad de Moisés y tomaron como excusa otra situación, con lo cual nos está diciendo que ellos simplemente estaban buscando una excusa para hablar mal contra su hermano. Ellos estaban como envidiosos, estaban como celosos tal vez, y entonces toman una excusa para hablar mal de él. Y dice el versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y entonces Moisés no hizo nada. Si usted nota, Dios no espera que Moisés reclame, Dios no espera que Moisés diga, esto es injusto, Señor, tú haz algo. No, Moisés no hace nada. Dios sale a defenderlo directamente. Esa es la mansedumbre. Nobleza, dulzura, sumisión, docilidad. Moisés, el hombre más manso sobre la tierra. Yo tengo una perrita, bueno, en la casa de mis papás hay una perrita que se llama Yolanda. Es un boxer muy, muy bonito, tiene una carota bien tierna, mitad blanca, mitad caramelo, con su pechito blanco, es toda gordita. Y es muy noble, es muy tierna. Usted llega y se tira de espaldas al perrito, la casa la pueden estar robando, y Yolanda, si llegara el ladrón, se tira y comienza a lamer al ladrón. Así es nuestro boxer en la casa de mis papás. Un noble. Eso es mansedumbre. Esa es la definición de mansedumbre. Nobleza, docilidad, dulzura. Y ninguno de nosotros es así. ¿Cómo sé que ninguno de nosotros es así? Cuando usted está haciendo una cola y se le colan, ¿qué hace? Al toque usted salta. Cuando usted le quieren cobrar de más, ¿qué hace? Al toque se le prende la chispita y dice, oye, usted me quiere cobrar de más en las combis, por ejemplo, ¿no? Al cobrador uno a veces le pelea, oye, yo siempre pago 1 sol, yo siempre pago 2 soles, 1,50 sol, cuando uno le quiere subir el precio. Cuando usted está manejando en la calle y se le cruza un carro, ¿qué hace? Ninguno de nosotros es manso, ninguno de nosotros. Yo me acuerdo una vez que estaba justamente manejando el carro de mi papá, y entonces yo no hice nada, me puse solamente para cruzar, y un carro viene, me baja la luna y me dice algo. Pues lamentablemente yo también le dije algo. No me pude resistir porque me lo dijo en la cara, estábamos con toda la familia. Pero eso prueba que todos nosotros somos así. Todos nosotros reaccionamos, reclamamos. Claro, ninguno de nosotros está orgulloso después de hacerlo. Yo lo cuento y me río, pero en ese momento yo estaba hasta nervioso porque dije, ¿por qué? Ahorita pienso, ¿por qué le respondí así? No está mal reclamar derechos, no está mal, es justo. Moisés pudo haber reclamado. Moisés pudo haberles dicho, oye, Dios sí habló por mí. ¿Por qué ustedes hablan mal contra mí? Dios me llamó y ustedes conocen, y etcétera, etcétera. Pero no, su mansedumbre lo llevó a no decir nada. Y debemos notar que todos nosotros frente a algo injusto nos indignamos y reclamamos. No está mal reclamar, pero a la vez debemos notar que cuando se trata de nuestros deberes, hay desdén. Somos rápidos para reclamar, pero somos lentos para responsabilizarnos. Somos totalmente distintos a la forma que acabamos de ver en Moisés, totalmente distintos. Moisés no dijo nada, a pesar de que podía. Ni siquiera sale que oró a Dios, a pesar de que seguramente lo hizo. Y esperó que Dios se encargue. Esperó que Dios se encargue. Él fue manso. Pero él no siempre fue manso. Y eso es lo interesante de la Biblia y yo creo que lo justo de la forma de ver de Dios. La Biblia no nos presenta a los personajes como todos perfectos. Nos muestra toda la vida de todos ellos. A tal punto que nos muestra que en la primera etapa de la vida de Moisés, él asesinó a alguien. Es decir, él nunca, toda su vida, mejor dicho, no es que fue manso toda su vida. No es que fue manso toda su vida.
Su nivel de violencia fue tal que llegó a asesinar a alguien. Y eso es lo que vamos a ver, o a iniciar viendo, mejor dicho, en este tema de la vida de Moisés. Primero vamos a ver el viaje de Moisés, desde la violencia hasta la mansedumbre, para luego explicar cómo nosotros podemos hacer ese mismo viaje hasta llegar a la mansedumbre. Entonces vamos primero con la vida de Moisés, para ver que lo primero que se muestra de Moisés es que él es un bebé salvado de la muerte de una manera muy, muy peligrosa. Él nació en una época muy difícil para Israel. Ellos estaban siendo oprimidos por Egipto porque los egipcios tenían miedo al pueblo de Israel. De tal manera que el faraón de ese tiempo dijo, bueno, todo niño varón que nazca debe ser matado. Entre ellos nace Moisés. Su familia, sin embargo, lo ve hermoso, lo ve lindo, y entonces fabricaron estas canastitas que hoy en día conocemos como los Moisés, y ponen a Moisés, al bebé, en esa canastita, lo lanzan al río, y entonces lo lleva el río. Sale la hija de Faraón a bañarse en el río, y ve la canastita, pide que la recojan, y era Moisés, salvado por la hija del Faraón, y entonces criado bajo los principios tanto egipcios como israelitas, porque cuando lo salvan, la mujer, la hija de Faraón, lo lleva a la misma mamá de Moisés. Miren todo ese círculo que Dios permitió para que sea criado, pero en general bajo la guía, bajo la mirada de Faraón, de la familia real. Entonces Moisés fue un niño que fue escondido, que fue salvado, que pudo ser salvado entre muchos otros niños que murieron. Ese es Moisés, el bebé salvado de la muerte. No hay más de su niñez, ni siquiera de su adolescencia o juventud, tal vez. Porque lo único que se nos dice es que en el capítulo 12 aparece, pero ya crecido. Es decir, una vez que se nos dice que fue salvado, de frente aparece crecido en el capítulo 2. Y quiero que todos vayamos a Éxodo, el capítulo 2, para ver esta etapa de su vida. Y esta es la etapa a la cual yo he llamado Moisés el asesino. Porque miren lo que dice el versículo 2, el capítulo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos, los israelitas, y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés, el asesino. Miren toda la seguidilla de cosas. Sale, mira la injusticia, mira a todas partes, lo mata y lo esconde. Ese es Moisés el asesino. Un asesinato premeditado. Una imposición de justicia por sus propias manos. Una muerte en manos de Moisés. Probablemente muchos de nosotros no conocían esta etapa de su vida, tal vez sí, y tal vez la olvidamos, pero fue así. Él no fue manso toda su vida. Él no fue manso toda su vida. Él era violento. Su nivel de violencia, su nivel de reclamo, su nivel de amargura llega hasta el punto de asesinar a alguien. Llega hasta ese punto y ni siquiera era una injusticia contra él. Entonces, dése cuenta que ni siquiera era algo que era contra él, entonces él se mete y asesina al egipcio. Muestra de violencia, no de mansedumbre, no de mansedumbre. Y producto de esta etapa de asesinato de su vida, él tiene que huir. Él tiene que autoexiliarse. No enfrenta sus problemas, no enfrenta sus situaciones. Se exilia, huye, se acobarda, sabía las consecuencias que iba a pagar, porque los egipcios se enteran, los israelitas se enteran, y entonces tiene que huir. Esta etapa de su vida podría llamarse Moisés el cobarde autoexiliado. Al saberse descubierto, tiene que huir, y se autoexilia lejos de todo lo que conoce, lejos de su familia, lejos de sus beneficios, lejos de todo lo que tenía. No se defiende, sabe lo que hizo y rehace su vida muy diferente de lo que fue antes. Ahora ya no está en la familia real. Ahora es pastor de ovejas y ni siquiera sus ovejas, de ovejas prestadas.
Ahora ya no tiene todos los beneficios de la familia real. Ahora está casado con la hija de un sacerdote en una tierra que no conoce. Pero Dios igual lo bendice, le da 2 hijos y le da una esposa, le da un suegro, quienes lo acogen. Moisés pasó largo tiempo autoexiliado. Y seguramente en ese largo tiempo tuvo muchas cosas que pensar y que meditar. No dudo que haya recordado una y otra vez el asesinato al egipcio. Porque en la soledad, en el desierto, uno piensa y medita, y sobre todo cuando se autoexilia. Yo me imagino que muchas veces, muchas cosas él pasó en el desierto con las ovejas. Pero la vida de Moisés no termina ahí. Autoexiliado, llega a la etapa en la que Dios lo llama. Y se vuelve, ya no Moisés el cobarde autoexiliado, ya no Moisés el asesino. Se vuelve Moisés el llamado por Dios para liderar a Israel. La parte de autoexilio en la Biblia pasa muy rápido. Son unos cuantos versículos que nos explican simplemente que Moisés huyó, tuvo su esposa, tuvo sus hijos, era pastor de ovejas y listo. Pasamos directo al llamado de Dios en el capítulo 3. Es algo que la Biblia menciona rápidamente, porque lo importante de la vida de Moisés no es que fue salvado milagrosamente, no es que pecó asesinando a alguien, no es que huyó, que se autoexilió y que tuvo familia en otra cultura lejos de su cultura, no, nada de eso. Lo importante y lo que quiere resaltar el libro de Éxodo es que Dios llamó a Moisés. Por sobre todo lo malo que había en la vida de Moisés, todo eso, Dios dijo, lo perdono, no lo tomo en cuenta, voy a llamar a Moisés. Y lo llamo en el capítulo 3. Incluso el capítulo 3 y el capítulo 4 son más largos que el capítulo 2, que la parte del asesinato y del autoexilio. El énfasis es el llamado de Dios a Moisés. Y entonces Moisés obedece todo lo que Dios le dice. Moisés viene a la zarza, se postra y comienza una nueva vida para él, solo cuando Dios lo acepta. Ya no es el mismo de antes. A partir de aquí se muestra un Moisés distinto. Por eso yo decía, ¿qué habrá pasado en el desierto? Se muestra aquí un Moisés quebrantado, un Moisés sumiso, diferente al primer Moisés envalentonado, violento. Ahora es completamente obediente a Dios. Tanto que logra liberar a Israel y guiarlo solo obedeciendo a Dios. Mire, note las siguientes frases en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico y etc. Éxodo 15:25, Éxodo 17:4, Moisés clamó a Jehová. Éxodo 19:3, Moisés subió a Dios a un monte porque Dios le llamó. Éxodo 33:18, Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Levítico 11:1, habló Jehová a Moisés. 12:1, habló Jehová a Moisés. 13:1, habló Jehová a Moisés. 14:1, 15:1, 16:1, 17:1, 18:1, en fin, Jehová y Moisés, uno solo, hablando como si fuera cara a cara, y Moisés haciendo todo lo que Jehová le dice, todo lo que Dios le indica, Moisés hace. Eso de hecho es lo que leímos en Números, el capítulo 12, lo que leímos al inicio. Dios mismo le dice a sus hermanos, yo no le voy a hablar a Moisés en visiones, yo le voy a hablar claramente, claramente. Algo había cambiado en Moisés, de tal manera que ya no hacía las cosas según él quería, solo hacía lo que Dios le decía, solo recurría a Dios cuando Dios lo llamaba, cuando había alguna situación, cuando había algún problema, Moisés iba donde Dios. Algo había cambiado en él tanto que Moisés se convirtió en el hombre más manso sobre la tierra, más manso que todos los hombres, más manso que todos los hombres. Y esa es una quinta etapa de su vida. Moisés, el hombre más manso. Eso es lo que leímos al inicio. Sumisión, nobleza, tranquilidad, suavidad, dulzura, presentes en Moisés. Presentes en Moisés. Sus hermanos hablan mal de él, se lo dicen y Moisés no dice nada. Y si usted nota, en todo el pasaje que leímos en el capítulo 12, Moisés no habla
no dice nada, sino solamente cuando le toca orar por su hermana. Nada más. Y ni siquiera ora diciendo, Señor, ella fue injusta conmigo, pero ten misericordia. No, simplemente dice, Señor, sánala. Nada más. Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y listo. Moisés, el hombre más manso sobre la tierra. Desde una vida de violencia hasta una vida de mansedumbre, el cambio de Moisés se dio por la presencia de Dios en él, quien quebrantó su corazón una y otra vez por largos años en el desierto, solo, lejos de todo lo que conocía. Moisés cambió cuando Dios llegó a su vida. Acá la mansedumbre, en mi pasaje que hemos leído, está relacionada a no defenderse, a no excusarse, a no justificarse, a no reclamar. No porque haya sido culpable o algo por el estilo, sino porque confiaba en Dios. Su mansedumbre lo llevaba a una confianza. Miren quién salió a defenderlo. Dios mismo. Dios mismo sale a defender a Moisés. Y Moisés seguramente que lo sabía. Él sabía que no tenía que defenderse. Él sabía que no tenía que defender su honor. Él confiaba en que Dios lo haría. El hombre manso sabe que frente a las injusticias solamente tiene que recurrir a Dios y Dios se va a acercar. Él aprendió a depender de Dios en todo. Todo lo que Dios decía, él hacía. Y entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a tal nivel de mansedumbre al punto que incluso frente a las injusticias no decimos nada? Callamos y esperamos que Dios nos defienda. ¿Cómo llegamos a ese nivel de mansedumbre? Y solo hay una respuesta, y es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Esa es la única respuesta, la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, no podría formarse un corazón verdaderamente santo, verdaderamente manso. Sin el Espíritu Santo no habría mansedumbre real. No habría ni mansedumbre, ni humildad, ni gozo, ni paz, ni paciencia, ni benignidad, ni templanza, nada. No habría ningún fruto y nuestro corazón no sería cambiado por nada. Sin el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo es el que puede formar en nosotros corazones santos. Solo Él. Solo Él. De hecho, dice un viejo autor, la omnipotencia del Espíritu Santo se puede identificar en el cambio de nuestros corazones. Ese es el poder del Espíritu Santo porque nadie más puede cambiarlo. Y todos necesitamos ese cambio. Todos nosotros somos como el primer Moisés. Llamemos potencialmente violento, llamemos mentiroso, llamemos impuntuales, irresponsables, envalentonados, reclamones. Todos somos ese primer Moisés, todos, absolutamente todos. El día de ayer, por ejemplo, estábamos en Plaza Vega con mi esposa y una señora se le coló a mi esposa. Incluso cuando ella le dijo, señora, yo estoy en la cola, la señora le dijo, ok, y se pasó adelante, de frente. Y entonces mi esposa se voltea, me mira y se queda pensando, y yo también algo debimos haberle dicho. Todos saltamos, todos reaccionamos. Por eso todos necesitamos caminar hacia el segundo Moisés. Debemos pasar ese mismo viaje desde el primer Moisés hacia el segundo Moisés. Pero nadie puede hacerlo solo. Nadie puede hacerlo solo. El corazón humano es incambiable. Por eso la vida de Moisés cambia solo cuando Dios llega a su vida. Y es igual con nosotros. Solo cuando el Espíritu Santo, que es Dios, llega a nuestras vidas, a nuestros corazones, puede transformarnos hacia el segundo Moisés. Solo Dios. Nuestro corazón pecaminoso por naturaleza no cambia. Es tan duro que Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, dice que se llama corazón de piedra, y el Señor dice, yo lo voy a cambiar a un corazón de carne, uno que me escuche. El versículo dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Note cómo comienza el versículo, y les daré.
no el hombre. Solo Dios lo puede cambiar. No dice, voy a cambiarlo por medio de profetas. Tampoco dice eso. No dice, voy a enviar a un pastor para cambiar sus corazones. Tampoco. Dice, yo les voy a dar un corazón de carne. Yo voy a cambiar este corazón de piedra. Así de duro es. Corazón de piedra. No solo Ezequiel dice esto con respecto a nuestros corazones, con respecto a lo incambiable de nuestras vidas. El rey David también lo dice. Él escribió el precioso y desafiante Salmo 119, una exposición del deseo por vivir en la palabra de Dios, una exposición tremenda. 176 versículos, si mal no recuerdo, con respecto a la palabra, vivifícame, manténme en tus caminos, dame tu ley, etc. Versículo tras versículo le dice, quiero caminar en ellos, quiero que me vivifiques, amo tu ley. ¿Y sabe cómo termina el último versículo? Termina así. Yo anduve errante como oveja extraviada, busca tu siervo. Después de tanto decir, amo tu ley, quiero buscarla, etcétera, etcétera, dice, yo anduve errante, búscame. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que uno ama tanto la ley del Señor? ¿Cómo uno es que la guarda tanto, pero al final confiesa que está extraviado? Nadie lo puede cambiar, ese es el corazón. Nadie puede cambiarlo. Por eso el rey David recurre solo a Dios y dice, Dios, búscame, ven a mí. ¿Quién lo puede rescatar? Solo Dios. ¿Quieren, hermanos, más pruebas de lo incambiable que es el corazón del ser humano? Piensen, ¿por qué hay tantas leyes? Y usted responderá, bueno, porque hay que regular la conducta de la sociedad. Y entonces le pregunto, ¿por qué hay que regular la conducta? Seguramente ya se respondió, porque todos hacen lo que todos quieren. Nadie respeta a otro. Todos buscan su propio bien. Y el corazón nadie lo puede cambiar. Nadie. Nadie puede cambiar al ser humano. Por eso hay tantas leyes. Un predicador antiguo decía con respecto al corazón del ser humano, solo el espíritu tiene poder sobre el corazón de un hombre. ¿Alguna vez has intentado utilizar tu poder en un corazón? Si algún hombre piensa que un pastor puede convertir el alma por sí mismo, desearía que lo intente. Que vaya y sea un maestro de escuela dominical. Va a tomar su clase, va a obtener los mejores libros que pueda, va a poner las mejores reglas, va a dibujar la protección necesaria y va a tomar al mejor chico de la clase. Si el profesor no se cansó en una semana, entonces yo estaría muy equivocado. Que pase 4 o 5 domingos intentando, pero va a decir, el pequeño amigo es incorregible. Que intente con otro, y va a tener que intentar con otro, y con otro, y con otro, antes de que se las arregle para convertir a uno. Y pronto se dará cuenta que es como dice el Señor en Zacarías 4:6, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. En el libro del curso del Espíritu Santo de nuestra iglesia, el pastor Chávez dice, el hombre no puede producir ningún aspecto del carácter de Cristo. Es el Espíritu quien trae a la vida del cristiano la manera de ser de Cristo para que éste la haga suya. El corazón del ser humano no cambia, no puede cambiar si no es por el Espíritu Santo. Usted no va a ser manso completamente si el Espíritu Santo no obra en su corazón. Usted podría haber aprendido etiqueta social con el mejor profesor del país, Frida Holler, si no me equivoco. Usted puede haber aprendido muy buenos modales en casa, puede haber aprendido muy buenos modales en el colegio. Intente todo eso, pero su corazón no va a cambiar. No va a cambiar. Pero cuando llega el Espíritu a su corazón, ¿qué cambio hay? Con él no solamente se desarrollan actitudes externas, con él no solamente se desarrollan hábitos, con él se desarrolla también la fuente de donde nacen esos hábitos. Esa fuente que está siempre lista para reclamar, siempre lista para amargarse, siempre lista para resentirse cuando hay una injusticia, ahí obra el Espíritu. Ahí, en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra voluntad, ahí es donde el Espíritu cambia. Y sin él no va a cambiar nada. Y una vez que el Espíritu llega, lo único que nosotros tenemos que hacer
es sembrar para Él. Vaya conmigo a Gálatas, el capítulo 6, el versículo 8 en el Nuevo Testamento. Gálatas 6:8 dice de la siguiente manera. Gálatas 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El pastor Chávez también enseña que sembrar para el Espíritu significa ir cambiando los pensamientos, los deseos, los sentimientos. Es proveer recursos al corazón, de tal manera que la obra del Espíritu en el corazón se vea reflejada en la forma en que cada uno de nosotros afrenta cada situación de la vida. Viene el Espíritu, obra en nuestro corazón, y lo que nosotros debemos hacer es cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestros sentimientos, nuestros deseos, ir cambiándolos, de tal manera que esa obra del Espíritu tenga un camino, florezca en fruto del Espíritu. Ahora ya el pensamiento no debe ser reclamar los derechos inmediatamente. Ahora debe ser como Moisés, dependiendo en todo. Señor, esta injusticia me ha sucedido, defiéndeme. Señor, me han chocado el carro, no me quieren pagar, ayúdame. Señor, me han robado, haz justicia, guíame. En estas y cualquier otra situación difícil, usted recuerde a Moisés y siembre para el Espíritu. Él lo ayudará a recordar que Dios se va a encargar de hacer justicia y ya no usted. Usted solo encárguese de sembrar para el Espíritu. Encárguese usted solamente de cambiar pensamientos, cambiar sentimientos, cambiar actitudes. Ore cuando algo pase. Él se va a encargar de su corazón. Y solo así su corazón realmente va a ser manso. Solamente así usted va a poder descansar de toda esa amargura, de todo ese reclamo. Realmente va a descansar. Porque la mansedumbre le permite a uno descansar. Y si el corazón es manso, desde lo profundo del alma usted va a poder respirar. Como esos respiros profundos cuando uno está tranquilo y respira y lo siente en todo el cuerpo, usted va a poder descansar. La mansedumbre da descanso al alma en lo profundo, pero no va a pasar si nuestros corazones no son mansos, y nuestros corazones no van a ser mansos, sino solo por la obra del Espíritu en ellos. Jesús dijo en Mateo 11, 28, 29, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieren descanso para sus almas? Tienen que tener un corazón manso y humilde como el de Jesús. ¿Quieren un corazón manso y humilde como el de Jesús? Vengan a Él. Vengan a Él directamente. Aprendan de Él directamente. Venid a mí, dice el Señor. Vengan a mí los que quieren descansar. Y cuando usted venga a Jesús, Él va a poner su espíritu en ustedes, el Espíritu Santo. Él va a cambiar su corazón a un corazón manso. Entonces, hermanos, o amigos, o alguno que no es hermano, vengan a Él sin temor. Si quieren un corazón manso, vengan a Él. No a mí, no al pastor Alberto, no a la iglesia, a ninguno de nosotros. Él llama directamente, vengan a mí. Y Él les va a dar su espíritu. Y el Espíritu Santo va a cambiar sus corazones para que sean verdaderamente mansos. Vamos a orar, cada uno orando. Y dile así al Señor: Señor, vengo a ti porque quiero descansar. Quiero un corazón manso. Y cuéntale tu situación. Cuéntale lo que sucede. Dile: Señor, no puedo dejar de reclamar. Tengo mucho rencor. Eso está pasando. Me amarga mucho esta situación. Quiero hacer algo, Señor. Cuéntale aquello que te quita la paz. Cuéntale la razón y explícale qué te amarga, qué te fastidia, qué es aquello que no te deja tranquilo. Y dile: Señor, y realmente no tengo un corazón manso. Quiero reclamar, quiero decir algo. Y entonces dile: Señor, hazte tu cargo de mi corazón.
Yo solo quiero aprender de ti y dejar a ti lo que me sucede. Tú defiéndeme. Quiero descansar en ti. Quiero descansar en ti. Y yo también quiero orar por aquellos que están orando así, por aquellos que están diciéndole al Señor, Señor, cambia mi corazón. Hazme un hombre manso. Hazme alguien que antes de decir algo, antes de reclamar, dependa de ti, te diga, Señor, ¿qué hago? Y que no importa lo amargo que haya sido el día, y llegar la noche y decir, Señor, tú estás en control y poder descansar tranquilo. Yo quiero orar por ti que estás orando así. Entonces, si alguien ha orado así y quiere que ore por ti, entonces escribe por el chat o levanta la mano, haz un emoticón o alguna señal que pueda yo ver que le estás diciendo al Señor, Señor, yo quiero esto, quiero esta paz, quiero este corazón, dame tu espíritu, quiero ser manso. Si hay alguien, haga un emoticón para poder ver, si hay algún chat, algo para orar por ti, para orar por ustedes, los que quieran. ¿Alguien? ¿Habrá alguien? Ahí veo a alguien. Que el Señor te bendiga. Ahí veo también a otra persona. Que el Señor te bendiga también. Que Dios los bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que quiera esto para su vida? Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, encárgate tú de los corazones de aquellos que así los quieren. Tú los conoces. Ellos han hecho una señal por el Zoom. Cámbialos tú desde dentro. Y que de tu mano, Señor, enfrenten de la vida de acuerdo a la forma que tú viviste. Que aprendan de ti. Pon tu espíritu en ellos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y si hay alguien más que lo quisiera, usted puede orar también en su propia casa y después avisarnos y decirnos, yo quiero esto. Que el Señor les bendiga, hermanos.